¿Qué harías si un día lo perdieras todo? Tus bienes, tu familia, tu salud. Y cuando buscas a Dios, cuando le pides una explicación, Dios guarda silencio. Esta no es una historia de ficción. Es la historia de Job, un hombre que la Biblia describe como justo, íntegro y temeroso de Dios. Y aquí viene el primer punto clave que rompe todos los esquemas. Job no estaba sufriendo por un pecado oculto. Su tragedia no era un castigo divino. Esta verdad es fundamental para entender todo lo que viene después. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir puede cambiar tu perspectiva sobre el dolor y la fe. Para entender la magnitud de su caída, primero tenemos que ver la cima desde la que cayó. Job no era un hombre cualquiera. Era inmensamente rico. Tenía una familia grande y unida. 10 hijos que eran su orgullo. Gozaba del respeto de toda su comunidad. Era un líder, un hombre cuya palabra era ley. Pero lo más importante era su relación con Dios. No era una fe de conveniencia, de esas que solo aparecen en los momentos difíciles. Para Job, Dios era el centro de su vida, en la abundancia y en la rutina diaria. Su devoción era genuina. Él no buscaba a Dios por lo que podía darle, sino por quién era. Y precisamente porque su vida era tan plena, su derrumbe se siente mucho más brutal. Imagina esto. Un día, como cualquier otro, un mensajero llega corriendo, sin aliento. «Unos invasores se llevaron tus bueyes y asnos y mataron a tus siervos». Antes de que termine de hablar, llega otro. «Fuego del cielo cayó y quemó a tus ovejas y a tus pastores». Y la pesadilla no se detiene. Un tercer mensajero trae la noticia de que los caldeos robaron sus camellos y asesinaron a más de sus criados. En cuestión de minutos, su inmensa fortuna se ha esfumado. Pero la peor noticia, el golpe que destrozaría a cualquier padre, estaba por llegar. Un último superviviente llega y le dice: «Tus hijos e hijas estaban celebrando en casa de su hermano mayor, y un viento huracanado derribó la casa, y todos murieron». En un solo día, la vida de Job se desmoronó por completo. De la riqueza a la ruina, de la felicidad familiar a la soledad más absoluta. Y como si no fuera suficiente, una terrible enfermedad cubrió su cuerpo de llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. Su esposa, desesperada, le llega a decir: «Maldice a Dios y muérete». Pero aquí es donde la historia da un giro que desafía toda lógica humana. La Biblia dice que, en medio de todo este horror, Job se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de nada malo. Y entonces, en medio del dolor más profundo y la confusión más absoluta, llegó el silencio de Dios. Y cuando Dios guarda silencio, las voces humanas empiezan a sonar más fuerte que nunca. Aparecen sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor. Pero ese silencio respetuoso no dura mucho. Pronto empiezan a hablar, a buscar explicaciones lógicas para una tragedia que no la tiene. Su teología era simple: si sufres, es porque has pecado. «Algo habrás hecho, Job», le decían con distintas palabras. «Confiesa tu pecado oculto y Dios te restaurará». Estos amigos, con sus buenas intenciones, se convierten en sus peores torturadores. En lugar de consolar, acusan. En lugar de acompañar, juzgan. Y aquí está el verdadero conflicto de la historia. Por un lado, tienes a Job, que sufre, que grita su inocencia, que le hace preguntas a Dios llenas de angustia. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡No entiendo! Y por otro lado, tienes a Dios, que no responde. Todavía. Este es el punto que más nos incomoda. El silencio divino cuando más necesitamos una respuesta. Job no está luchando contra sus amigos, está luchando con el silencio de Dios. Y después de 37 capítulos de lamentos, preguntas y acusaciones, finalmente, Dios habla. Pero no de la forma que Job,
ni nosotros esperábamos. No le da una lista de razones. No le explica el porqué de su sufrimiento. No le revela la conversación celestial con Satanás que dio origen a todo. En lugar de eso, Dios le hace a Job una serie de preguntas que lo dejan sin palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Dios no explica el dolor, revela su propia grandeza. Le muestra a Job una perspectiva mucho más amplia, una soberanía que va más allá de la comprensión humana. Y el efecto es inmediato. Job responde: he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La revelación de quién es Dios fue más poderosa que cualquier explicación. Y esta es una de las lecciones más potentes del libro. Cuando realmente entiendes quién es Dios, dejas de exigir respuestas y empiezas a confiar en Él, incluso sin entender. Llegamos al corazón de esta historia, a la reflexión final. ¿Por qué Job es un pilar de la fe? Porque su historia nos enseña verdades que van a contracorriente de nuestra lógica. Primero, no todo dolor es un castigo. Vivimos en una cultura que busca culpables para todo, pero a veces, las pruebas más duras no son consecuencia de nuestros errores, sino escenarios donde la fe es purificada y fortalecida. Segundo, no todo silencio de Dios es abandono. A veces, su silencio es una invitación a confiar más allá de nuestros sentimientos y de nuestras circunstancias. Es en ese silencio donde nuestra fe deja de apoyarse en las respuestas para apoyarse únicamente en su persona. Y tercero, y quizás lo más importante, a veces Dios no quita la tormenta, sino que nos enseña a permanecer firmes en medio de ella. La restauración de Job, donde Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, no fue un premio por haber reclamado o negociado con Dios. Fue la consecuencia de haber confiado incluso cuando no entendía absolutamente nada. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien y el sol brilla. La fe auténtica, la que transforma vidas, es la que sigue confiando cuando todo se derrumba y Dios, aparentemente, guarda silencio. Porque en esos momentos es cuando descubrimos que Él es todo lo que necesitamos. Job lo perdió todo, menos su fe. Y al final, eso fue más que suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.